Hola, buenos días. El día de hoy les vengo presentando el tema de las relaciones laborales. Mi nombre es Francisco Javier Osuna Rojas. El nombre de la materia es Administración del Personal y está dirigida por el profesor Daniel Alberto Aguirre Castillo. Las relaciones laborales son aquellas que se establecen entre tres elementos esenciales. Por un lado, el trabajo, por el otro, el salario, sueldo o capital, y finalmente, el proceso productivo. Dentro de esta exposición veremos uno de los temas principales, o varios temas principales, de hecho. Por ejemplo, uno de los primeros que les muestro serían las políticas de relaciones laborales. Eh, en las políticas de relaciones laborales podemos ver que los sindicatos reflejan de modo directo la ideología, la cultura y los valores asumidos por la alta administración de la organización, los cuales a su vez están influenciados por la etapa del desarrollo del sindicalismo, por el régimen político del gobierno y por la situación coyuntural de la economía del país, entre otros factores ambientales. Entre las políticas relacionadas podemos encontrar 4 políticas que adoptan en una organización y que se pueden definir de la siguiente manera. El primero es la política paternalista, que está caracterizada por aceptar con facilidad y rapidez las reivindicaciones de los trabajadores, sea por inseguridad, falta de habilidad o incompetencia en las negociaciones con los líderes sindicales. Por otro lado, la política autocrática está caracterizada por la postura rígida de las organizaciones que actúan de modo arbitrario y legalista para conceder lo estipulado por la ley, por convenio colectivo y de acuerdo con sus intereses empresariales. Esto es común en algunas empresas. La política de reciprocidad, disculpen, se basa en la reciprocidad y en la relación entre las organizaciones empresariales y el sindicato. Las reivindicaciones se resuelven de modo directo y exclusivo entre la dirección de la empresa y el sindicato. La participación de los trabajadores y de los supervisores es escasa. La cuarta y última sería la política participativa. Está caracterizada por considerar que las relaciones laborales involucran al sindicato y a los trabajadores, por un lado, y a la organización, a los dirigentes y a los supervisores por el otro. Presupone que las soluciones se negocien y discutan con datos concretos, objetivos y racionales, y que no se sustenten en opiniones personales. Eso es muy importante. Es muy importante para poder llegar a un consenso general. El sindicalismo, como bien pueden observar, aquí les pongo una cita que dice: los sindicatos no son un fenómeno reciente. El sindicalismo representa un proceso de reivindicación por salarios y condiciones de trabajo mejores. Además, es una fuerza política que forma parte natural de una disputa del poder de un régimen democrático. El sindicato es parte integral de una sociedad capitalista y cumple una función inherente al régimen de propiedad privada. Esto es muy común verlo, la represión de los sindicatos en las sociedades que eran comunistas o que son socialistas completamente. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de China. En China se reprime a los intentos de sindicato porque su economía no es muy abierta en muchos sectores. No es una sociedad capitalista, sería mejor vista como una sociedad distinta, pero tiene sectores donde hay capitalismo. Por ejemplo, en las grandes ciudades, pero no es lo mismo en el centro del país. Podemos ver esta clase de apaños de querer cerrar industrias por la creciente creación de sindicatos. Un ejemplo es en Estados Unidos, cuando alguna empresa china quiere llegar a hacer su fábrica allí.
la represión a un sindicato es tal que pueden llegar a irse del país o de dejar de invertir en dicha empresa donde tienen ese problema. Ellos no quieren lidiar con el sindicato cuando tiene esta clase de problemas laborales, como ellos le llaman, ¿no? Podemos ver que los sindicatos tienen sus medios de acción, ¿no? Para lograr reivindicar sus bases, el sindicato de los empleados y obreros puede utilizar varios medios para presionar a las organizaciones empresariales, como ejemplo, la huelga, los piquetes y las formas ilícitas de presión sindical. Eso es muy común. Los piquetes es como una forma de hacer que la empresa se fije en ellos y vean lo que están haciendo. Esto entra o se engloba en una forma ilícita de presión sindical, como lo veremos en la siguiente lista. Formas ilícitas de presión sindical. La primera sería la huelga simbólica. La huelga simbólica es una parálisis colectiva de corta duración sin abandonar el lugar de trabajo. Esto es muy común en algunas empresas que hacen su huelga, saben que hay una huelga, pero no dejan de trabajar para no entorpecer las labores de la empresa. Porque de esa forma pues no pierden parte de sus pagos, ¿no? Pero hay una huelga. El segundo sería la huelga de advertencia. Una parálisis está destinada a afirmar la importancia de la reivindicación para demostrar por parte de los trabajadores la capacidad y poder de movilización que se tiene. De esta forma, demuestras a la empresa el poder que tiene el sindicato de movilización y que no están jugando. El tercero sería la huelga del celo o de celo. El trabajador se ciñe de manera estricta a lo señalado en el reglamento interno. No hay abandono del lugar de trabajo. O sea que esto ya es más por una vía de la ley laboral interna de la empresa. El trabajador le muestra a la empresa que él tiene la razón a la hora de hacer una huelga de este tipo, ¿no? La 4 sería la operación tortuga. El trabajo se cumple con lentitud o en condiciones técnicas inadecuadas. La 5 sería la parálisis relámpago. Interrupción colectiva rápida e intensiva de uno o diversos sectores de la misma organización, esto con el fin de paralizar sitios vitales para la empresa. Esto es generalizado, ¿no? Cuando se sabe que se tiene que luchar por sus derechos en los lugares sindicales, se organizan y pueden llegar a hacer una parálisis completa o parcial en una empresa, ¿no? La 6 sería falta o retrasos del personal en sectores vitales. Se originan de modo voluntario creando problemas graves a la normalidad en las operaciones. Al parar en ciertos lugares de las operaciones, esto hace que pues haya retrasos en la producción o retraso en el papeleo, dependiendo si es una oficina o algo así. Entonces, esto detiene a la empresa en cuestión de días, ¿no? Si es que se alarga por más tiempo. La 7 sería parálisis de proveedores vitales. Esto es un intento de perjudicar a la organización paralizando las organizaciones satélites que suministran la materia prima o los servicios esenciales para que funcione. Cortándole el suministro a la empresa, vas a cortar muy fuerte su producción y estas empresas se las gastan estos sindicatos se las gastan de esta forma y es una forma ilícita y muy rastrera de poder atacar a la empresa, ¿no? Cortándole sus líneas vitales. La 8 sería rehusarse a trabajar horas extra. Pues esto queda muy claro. El rehusarse totalmente a las horas extra cuando la empresa lo necesite
y eso puede mermar totalmente en sus programas de trabajo. La 9 sería la ocupación del lugar del trabajo. Es una agresión contra la libertad del trabajo y contra la propiedad privada, ya que este grupo de trabajadores ingresan a su lugar de trabajo de forma ilegal y no con fines de trabajar, sino para poder demostrar que ellos pueden, ¿no? Esto es un delito civil y penal porque estás entrando a propiedad privada. El 10 sería sabotaje, el empleo de medios violentos y ocultos para destruir bienes, materias primas, materiales o dañar máquinas, instalaciones, bienes de la empresa. Yo recuerdo haber visto en algún documental de History que cuando en Estados Unidos se llevaron a cabo los primeros sindicatos mineros, muchas de las personas que ahí trabajaban de formas muy malas quemaban los lugares de trabajo para manifestarse. Y esa sería una forma de sabotaje. Ahora ya no vemos que sea así, pero sí se toman a cabo medidas como las anteriormente mencionadas. Puede que haya una que otra empresa en la que sí le hagan sabotaje, pero me imagino que ya debe ser un poco menos, ¿no? El siguiente tema sería los medios de acción patronal. Lockout o cierre patronal es el cierre temporal de la empresa decidido por los administradores o por la cámara empresarial como medio de presión. Esto para cuando hay este tipo de problemas con los sindicatos. De esta forma se va a cerrar o se va a parar un poco la presión que se tiene de los empleados. El detener la empresa totalmente, pues es una idea arriesgada, pero que a veces funciona para poder detener cuando te están atacando, ¿no? El siguiente, pues, es la lista negra. Esta lista se origina en una empresa donde consta personal desvinculado que se hace circular entre otras empresas para impedir que el mismo pueda lograr un nuevo trabajo. De esta forma, pues, si tú eres parte de la lista negra y quieres conseguir trabajo en otro lugar, pues vas a salir mal, ¿no? Porque si estás haciendo tus desmanes en la empresa donde trabajas y así, puede que haya problemas, ¿no? Y eres parte de la lista negra, en todo caso, esos son las medidas que se toman del lado patronal. Siguiente tema es la representación de los trabajadores en la organización. La representación de los trabajadores dentro de un sistema democrático los podemos clasificar en dos clases. La primera clase sería la representación directa o antisindical y representación sindical. Dentro de la primera podemos incluir los consejos de fábrica y comités de empresa. Y en el segundo podemos incluir la representación del sindicato al trabajador de forma directa. Esta es muy clave, ¿no? Aquí podemos ver parte de lo que les comento. La representación de los trabajadores en las organizaciones sería lo siguiente. La representación directa o antisindical sería el primero. Consejos de fábricas o comités de empresa. Sería también como congestión o gestión compartida. Cogestión o gestión compartida. Y autogestión o gestión propia. Esto sería como la representación de organizaciones para sus propios medios o miembros o empleados. La otra parte sería la representación sindical en la empresa. Esos modelos de representación incluyen la participación de los sindicatos fuera de los muros de la organización. En general, esta participación es conflictiva. Y sí,
llega a ser conflictiva porque hay niveles de poder dentro del sindicato y a los cuales se tiene que rendir cuentas o se les tiene que llegar a convencer de ciertos modelos de trabajo dentro de la misma organización, y cuando no conviene es cuando viene el conflicto. Conflictos laborales. Bueno, aquí les puedo explicar lo siguiente. El conflicto y la cooperación constituyen elementos integrantes en la vida de las organizaciones. Ambos han recibido mucha atención por parte de las recientes teorías de la organización. Conflicto significa existencia de ideas, sentimientos, actitudes o intereses antagónicos que pueden llegar a chocar. El conflicto es la condición general del mundo animal. El hombre sobresale entre los animales por su capacidad de atenuar esta condición. El conflicto, como bien les menciono, puede llegar a escalar a tal punto que es una forma en la que se vive a diario, ¿no? Y más en una empresa donde hay ambientes tan caldeados en algún momento y se tiene que llegar a una solución por el bien de ambas partes, tanto de la laboral como de la personal, ¿no? Para no traspasar esa línea. Y podemos ver aquí que hay situaciones de conflicto y métodos de solución. Por ejemplo, había métodos antiguos destructivos, supresión de la guerra total y parcialmente destructivos. Guerra parcial, acomodación. Aquí podemos ver que en la antigüedad, esto ya llevándolo más a otros temas, ¿no? Veíamos que había guerra y conflictos por todos lados, donde se acababa con el enemigo de tal forma que no quedaba nada de él. Gracias a nuevos métodos, podemos llegar a los métodos modernos que son más constructivos. La negociación y solución de problemas es uno de ellos. ¿Cómo se ve actualmente? Si hace más de 50 años hubiéramos tenido métodos constructivos, tal vez no hubiéramos tenido una primera y una segunda guerra mundial para solucionar conflictos que duraron 30 años. Gracias a estos métodos no hemos vivido algún otro conflicto a escala global, pero me imagino que de eso se desprende cada una de estas cuestiones, ¿no? Cuando se tienen problemas es mejor tener una vía una vía de hablar para poder llegar a la solución de tal conflicto, ¿no? Como bien lo comenta aquí en el libro, todo conflicto lleva en sí fuerzas constructivas que conducen a la innovación y al cambio, y fuerzas destructivas que llevan al desgaste y a la oposición. El conflicto existe o se representa porque existen puntos de vista e intereses diferentes que chocan entre sí. La existencia de conflicto significa la existencia de dinamismo, vida y fuerzas que chocan. Conflictos en el área laboral ahora. Existen dos partes del conflicto, unas que predisponen al conflicto y otras que desencadenan el conflicto. Condiciones que predisponen el conflicto podemos encontrar tres previas que tienden a generar el conflicto. Por ejemplo, la primera sería la diferenciación de actividades, la segunda, recursos compartidos, y la tercera, actividades interdependientes. Estas tres condiciones previas crean condiciones que predisponen al conflicto. Y así. Por ejemplo, las diferencias de actividades podemos ver que hay objetivos e intereses diferentes, incluso antagónicos, que tienden a provocar los conflictos. En el 2 podemos ver que los recursos compartidos en general son recursos disponibles escasos y ilimitados, y la incidencia de un grupo será en prejuicio de otro grupo. Ahí es donde se da un conflicto un poco más fuerte entre dos grupos.
Y el número 3, que sería las actividades interdependientes, vemos que la actividad en una organización, tanto los individuos y los grupos dependen del uno del otro. Y es parte fundamental, ¿no? de la predisposición a un conflicto. En el tema de la desencadenación del conflicto, podemos ver que el conflicto se representa cuando se ocurren dos condiciones desencadenantes. La predisposición a la incompatibilidad de objetivos y la predisposición de la oportunidad de interferencia. En consecuencia, la parte afectada adopta un comportamiento conflictivo, es decir, incuba sentimientos de conflicto con relación a la otra parte. En consecuencia, surgen comportamientos de conflicto y la solución final del episodio de conflicto, lo cual no significa que el conflicto haya sido solucionado o admitido. Solo significa, de alguna manera, que se tiene que terminar el episodio de conflicto. O sea, de alguna manera eso se tiene que terminar. Resultados de conflicto, aquí podemos ver que se tienen 4 resultados posibles de conflicto. Por ejemplo, un conflicto puede traer resultados constructivos o destructivos para las partes involucradas. Por ejemplo, el resultado número 1, se tienen efectos positivos del conflicto en el constructivo. Tenemos también 4 vertientes, que el conflicto despierta los sentimientos y estimula las energías. El 2 sería que el conflicto fortalece sentimientos de identidad. El 4, el conflicto despierta la intención o la atención hacia los problemas. Y el conflicto pone a prueba la balanza del poder. O sea que de todas formas, cuando tú tomas de manera constructiva el conflicto, puedes llegar a tener una solución más buena para ambos lados. Porque cada quien verá de dónde es su problema, de dónde sale su problema y cómo atacar la solución, ¿no? O cómo tener la solución. Los resultados destructivos son un poco más distintos, ¿no? A un conflicto se le conoce normalmente más por sus condiciones negativas, destructivas e indeseables que por sus resultados constructivos. Siempre apuntamos a un resultado destructivo como a un conflicto con resultados totalmente negativos o destructivos. Pero, o sea, hay resultados destructivos, claro, y estos serían los resultados posibles, los que les mencionaré a continuación. El primero sería que el conflicto desencadena sentimientos de frustración, hostilidad y ansiedad. El segundo sería que el conflicto aumenta la cohesión grupal. El tercero sería que el conflicto desvía energías hacia el mismo. El tercero sería que, el cuarto, disculpen, el conflicto lleva a una parte a bloquear la actividad de la otra con el fin de que no se completen ciertas actividades de la otra parte. Es más un ataque indiscriminado que otra cosa. La 5 sería, o la quinta, el conflicto se autoalimenta y perjudica las relaciones entre las partes del conflicto. Esto, como vemos, el resultado destructivo no es tan bueno, siempre es negativo, malo, pero se pueden llegar a ganar o perder dependiendo de qué lado estés y cuáles sean tus puntos, ¿no? A favor. Para administrar un conflicto podemos ver básicamente que el conflicto se puede resolver de 3 maneras, dependiendo cómo influirá tus resultados constructivos o destructivos o cómo se produzca. Por tanto, en futuros episodios de conflicto podemos ver 3 resultados finales. Ganar, perder, 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 ganar, ganar. Los 2 primeros tienden a continuar el conflicto y el tercero es la solución al conflicto para ambos bandos. Como bien les comentaba, se puede tener un resultado constructivo y otro resultado destructivo, siendo el constructivo el ganar-ganar y el destructivo el ganar-perder o el perder-perder para ambas partes.
Tenemos las reivindicaciones de los conflictos laborales también. Los conflictos laborales son divergencias surgidas entre las organizaciones y los sindicatos, o sea, los sujetos, y abarcan intereses individuales, generales, grupales, profesionales o económicos. El primero sería, uno de los tantos, sería las condiciones legales de trabajo, jornada, horario, descanso semanal remunerado. El segundo sería condiciones económicas del trabajo, remuneración, índices de ajuste, insalubridad, etcétera. El tercero, condiciones físicas de trabajo, por ejemplo, exposición a ruido, temperaturas, gases, altitud, etcétera. El 4, condiciones sociales de trabajo, por ejemplo, comedor en la empresa, refrigerio, etcétera. El quinto sería condiciones de representatividad en el trabajo. Permiten al obrero la participación en el proceso y toma de decisiones. Como pueden ver aquí, cuando se reivindican los conflictos laborales, se pueden tener ciertas condiciones favorables para el trabajador y para la parte afectada, ¿no? Tanto la empresa tiene que poner de su parte como el trabajador para poder llegar a una reivindicación total del problema. Una convención colectiva, la convención colectiva de trabajo es el acuerdo normativo mediante el cual dos o más sindicatos representativos de categorías económicas y profesionales estipulan condiciones de trabajo aplicables a las relaciones individuales de trabajo en el campo y en el campo de las representaciones efectivas. La Convención Colectiva de Trabajo prescribe en detalles cuáles son las condiciones laborales que regirán los contratos individuales de trabajo. Esto es con el fin de llegar a consensos y que la solución de conflictos sea lo más eficaz posible, eficazmente posible. Esto ya es de una forma en que la organización trata de mediar y se escuchan más voces de todos lados, ¿no? Es muy importante. Una negociación colectiva es la convención colectiva de trabajo. Requiere de un proceso previo de negociación entre partes, sindicato por un lado, cámara de empresario por el otro, denominado negociación colectiva. La negociación colectiva puede llevarse a cabo en 3 niveles, la empresa, sindicato y la federación de sindicatos, para que sea mediador. La negociación. La negociación es el proceso de búsqueda del mejor resultado posible. Esto es para la aceptación de ideas, propósitos e intereses, de modo que las partes involucradas terminen la negociación consistente de que fueron escuchadas, de que tuvieron la oportunidad de presentar sus argumentos y expresarse. También podemos ver ciertos conceptos que permiten mejorar las relaciones laborales. Existe una política de recursos humanos que tenga una amplia divulgación dentro de la organización, canales bidireccionales de comunicación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Las organizaciones deben mantener el diálogo permanentemente abierto y constructivo con los líderes sindicales. La organización debe de prepararse para los niveles de supervisión para mantener una agilidad y democracia en las negociaciones que se encarguen de las organizaciones y de las negociaciones de las que se están encargando. Ahí me enredé un poquito, pero ahí lo fui desenredando. Y así. Este es el último tema. Muchas gracias por su atención. Espero hayan entendido, que les haya quedado el mensaje. Los dejo con el profesor y muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.